Facultad de Ingeniería. Y bueno, en primer lugar, muchas gracias a Bortes por el evento, a vosotros por venir. Y voy a hablar de un problema muy típico a la hora de medir la dirección del viento. Es decir, vosotros tenéis una torre meteorológica, un recurso eólico muy bueno y queréis hacer el proyecto eólico. Entonces, vale, para minimizar incertidumbres voy a instalar otra torre meteorológica. Tienes la segunda torre meteorológica, haces una correlación entre la dirección de viento entre las dos torres y ves que no te cuadra. Y dices, bueno, pues ¿qué pudo pasar, no? Entonces, aquí traje una veleta y una Jovain. Entonces, la veleta tiene una referencia que pone norte, pero nunca va al norte. Parece una broma, pero nunca va al norte. Entonces, esto es una resistencia potenciométrica que, como toda resistencia, tiene un ángulo muerto, que cuadra con el norte. Entonces, tú orientas el norte de la veleta hacia la torre, porque la dirección que viene desde la torre, el aire que sopla desde la torre, está contaminado por la propia torre. Vale, ¿qué pasa? Que tú luego con una brújula sacas la referencia. Y aquí abajo está la Jovain, que es lo que desarrollamos ahora. Bueno, ¿esto cómo va? Vale. Bueno, voy a hablar de las incertidumbres de la dirección del viento, la tecnología Jovain para orientar veletas, casos reales de los offsets detectados y el impacto económico de un offset de 14 grados, como ejemplo. Bueno, a la hora de determinar la dirección del viento, me voy a centrar en el factor humano, es decir, el que es intrínseco a la propia instalación de la veleta. Aquí tenemos incertidumbres magnéticas, es decir, nosotros utilizamos una brújula magnética y puede tener contaminación magnética. Tú tienes un móvil en el bolsillo y el propio móvil te altera la medición. Luego también, con la brújula, sacas el norte magnético. Hay que diferenciar entre el norte magnético y el geográfico. Para cambiarlo, tienes que aplicar la declinación magnética del lugar. Y en Chile, la declinación magnética puede variar 24 grados de norte a sur. Bueno, también es propenso a confusiones porque hay veces que no se especifica bien el informe de instalación, si es norte geográfico o magnético. Y bueno, y que la torre es metálica y que también puede variar la medición. Con respecto al montaje, bueno, estamos hablando de que la veleta está instalada a 120 metros de altura y a 3 metros de distancia de la torre, es decir, tú no tienes acceso a la veleta para orientarla. Entonces lo que hacemos es una orientación indirecta, es decir, tú orientas la veleta con respecto al brazo, luego subes el brazo y sacas la orientación del brazo. ¿Qué pasa? Bueno, que la torre se puede torsionar a lo largo de la campaña y que las veletas se cambien, es decir, si una veleta se avería, tú cambias la veleta por otra, el instalador puede cambiar la referencia, entonces te cambia la medida de la dirección. Vale, bueno, que luego el equipo de instalación que te instala en Chile, en el sur, no es el mismo que te instala en el norte, que te instala en Europa, o sea que puede haber variación de instalación que a lo mejor tiene otro método para orientarla. Y luego también que, lógicamente, instalamos torres meteorológicas donde hace mucho viento. Entonces no es lo mismo orientar una veleta en un laboratorio que orientarla en campo con viento, que la veleta se te mueve, que a lo mejor hace mucho frío, mucho calor. Si es Atacama, igual, como es desierto, te entrarían en los ojos, no sé, pueden pasar mil cosas. Entonces, bueno, que puede haber mucho error a la hora de la orientación. Entonces, ¿qué tecnología desarrollamos? Pues desarrollamos una brújula solar que eliminamos el problema del magnetismo, porque es solar, y también problemas del montaje, porque tú la montas en la torre meteorológica y se orienta sola. Vale. Tenemos un estudio independiente que garantiza que el error de medición de la veleta es inferior a 1 grado. Vale. Como conclusión, que luego voy a hablar un poco más a detalle, pues se puede sacar que la incertidumbre asociada a la orientación de la veleta puede ser entre 10 y veces superior a la de la propia veleta, es decir, a la incertidumbre que tiene la veleta. Bueno, hay muchos clientes que nos piden una calibración de la veleta
y la calibración en sí es como un control de calidad, es decir, el fabricante te dice que tiene una precisión de 1 grado y lo que se hace, bueno, aquí está en verde la precisión de la veleta, pues se ve que varía entre menos 0,5 y más 0,5 grados, ¿no? O sea que la veleta está correcta. Pero bueno, estamos hablando de 1 grado. Y luego en la instalación, que es lo más importante, pues podemos tener un error de 10 a 20 grados. O sea que lo más importante es la instalación, no la precisión del propio sensor. Vale. ¿Qué se hacía hasta ahora? Pues se instalaban varias veletas, porque se tenía la idea de que si tú instalabas varias veletas y las 3 veletas medían al mismo punto, pues se corregía el error. Pero claro, también puede ser que las 3 veletas estén mal orientadas, porque tú nunca lo sabes. O puede ser que una veleta esté bien, 2 estén mal, bueno, pueden pasar un montón de cosas. La IEC, en la versión del 2017, ya hace mención de que una correcta orientación de las veletas es importante tanto para veletas como para equipos LIDAR o SOLAR. Bueno, ahora voy a hablar un poco de la tecnología. Aquí está la Joven, la podéis ver. La Joven es una brújula solar electrónica. ¿Y cómo funciona? Bueno, tú referencias la brújula con la veleta, es decir, tú tienes un sistema brújula-veleta que comparte la misma referencia. La Joven tiene un GPS interno que lo que te da es la fecha exacta, la hora y la localización. Entonces, tú con estos datos puedes calcular el azimuth solar. El azimuth solar es el ángulo que forma el Sol con el norte geográfico. Luego, internamente, la Joven tiene unas rendijas y tiene unos fotorreceptores que registran la dirección del Sol. Es decir, entran rayos solares y tú sabes el punto del Sol. Y tú sabes el azimuth solar que forma el Sol con respecto a la referencia de la Joven. Es decir, si tú orientas la referencia de la veleta perfectamente al norte, el azimuth calculado es igual al medido. Si tú giras un poco la veleta, pues va disminuyendo el azimuth medido. Vale, entonces, la orientación verdadera de la veleta sería la diferencia entre el azimuth solar menos el azimuth medido. Vale, internamente la veleta, la Joven, ¿cómo funciona? Pues lo que decía antes, tiene unos fotorreceptores internos que son estos, el rayo entra por 8 hendiduras que tiene, o sea, tú lo puedes poner en cualquier posición, que, bueno, que el Sol siempre entra en los agujeros. Ahí tiene el GPS y luego a mayores tiene un acelerómetro. Tiene un acelerómetro interno porque ahí ves que el instalador no coloca el brazo perfectamente vertical, ¿no? Puede estar un poco inclinado. Entonces la dirección del Sol puede variar, internamente recalcula la posición del Sol con la inclinación que tiene. Y aparte te da un output que es los grados de inclinación que tiene el propio brazo. Si por cualquier motivo se instalaron mal la veleta y está inclinada, pues ya lo sabéis. Esto hace un cálculo solar 10 minutal, es decir, que cualquier movimiento que haya en la Joven te recalcula otra vez el offset. Vale, ¿qué beneficios hay frente a métodos tradicionales? En primer lugar, es un proceso automático. Se elimina todo el problema inherente al factor humano, porque es una máquina, es repetible entre emplazamientos y simula equivocaciones. Bueno, también es una orientación directa, es decir, tú orientas directamente la veleta en el sitio. No tienes que orientar la veleta en función del brazo, luego orientar el brazo, que bueno, puedes ir sumando errores. Tú sumas el error de la orientación de la veleta con respecto al brazo y luego el error de la orientación del brazo en sí, o sea, vas sumando. Luego, tiene seguimiento a lo largo de la campaña. Si la torre se torsiona, si se mueve o algo, pues automáticamente se recalcula y se vuelve a orientar la veleta. Vale, eliminas el problema inherente al magnetismo que expliqué antes. Y bueno, es una tecnología patentada y esto quiere decir que es una novedad a nivel mundial, por eso estamos promocionándola, porque hay mucha gente que no la conoce aún. Tiene una actividad inventiva, es decir, no es algo obvio, no es algo que tú digas, bueno, esto es un solar, que te pones un palo y bueno, es algo que tuvo bastante proceso inventivo. Y tiene aplicación industrial. Vale, aquí está el manejo de los datos. Como comentaba antes, son dos sensores independientes que van conectados independientemente. Entonces, por un lado tienes los datos de medición del viento de la veleta, que es la dirección del viento en función de la referencia de la veleta. Y en otra tabla tienes los datos de orientación de la veleta. Entonces, tú sumas los dos datos y te da la orientación del viento, o sea, de dónde sopla realmente el viento. Bueno, una vez que tenemos la Joven impuesta, como antiguamente no se sabían los errores, es decir, tú puedes decir, mi veleta está bien orientada, entonces vale, y
Entonces, ¿cómo lo sabes? Porque nunca se sabe, ¿sabes? Entonces, una vez que ya sabemos los errores, pues le pusimos cifras. Entonces, la metodología fue la siguiente. Cogimos la orientación de la veleta que venía en el informe de instalación, el equipo instaló la veleta, bueno, con la orientación, y luego la comparamos con la que nos daba la GeoGain. El número de casos fueron 79 emplazamientos en 14 países, y los datos recabados, por ejemplo, fue la orientación de la veleta, que en este caso el informe de instalación pone 90 grados. La orientación de la veleta, medida por la GeoGain, las que se montó la GeoGain, nos dio la orientación real y fueron 101,9. El ejemplo fue en Chile. Entonces, nos da que el error, en este caso, era menos 11,9 grados. Entonces, aquí en esta tabla tengo representadas todas las torres metodológicas, las 79. En el eje de la X están las torres y en el eje de la Y están los errores detectados. ¿Qué conclusiones sacamos? Pues en primer lugar, que el promedio es de 6,88 grados de valor absoluto. Luego también vemos que errores superiores a 10 grados son mucho más comunes de lo que se piensa. Aquí en este caso tenemos 17 de 79, o sea, más que un 20% es superior a 10 grados, que es bastante considerable. Vale. Y una vez visto los errores posibles, hemos sacado un error que puede pasar, o sea, que no es tan difícil que pase, que es el caso de Corea. En Corea una torre presentaba un offset de 14 grados. Teníamos acceso completo a los datos y con los datos completos hicimos el proyecto eólico, ¿no? Entonces desarrollamos un proyecto eólico de 55 megas en un terreno complejo en el cual la torre le instaló un equipo local de coreanos usando una GeoGain en una torre de medición de 80 metros en el condado de Gwasun. Vale, los desafíos, pues lo que comentaba antes, distorsión magnética, orografía muy compleja, el equipo de instalación local, que bueno, habla en coreano, es un poco complicado explicarle cómo hay que orientar una veleta, y un emplazamiento remoto, es decir, tú no podías casi ni ver los brazos, no te podías alejar mucho porque era selva. Vale, el offset detectado en este caso fue, según el informe de instalación, 196 grados, según la medición de la GeoGain, 210, lo que nos da un offset de 14. Aplicando este offset, es decir, se llevó a cabo un layout teniendo en cuenta la rosa de los vientos desplazada como si el valor real fuera el que recogía en el informe de instalación. Entonces ahí se hizo el layout y se pusieron los molinos. Y luego se calculó la producción teniendo en cuenta el viento real, es decir, el viento correcto porque lo midió la GeoGain. Vale. Entonces, el microsighting, bueno, pues lo que comentaba, datos sin corregir, como si lo hubiera GeoGain, velocidad de viento a 80 metros, mapa de recurso eólico con WinPro, bueno, turbina empleada a la Vestas, un estándar, y luego todo un estándar, un estudio eólico. Y los resultados fueron esta tabla, o sea, por lo que tienes la expectativa, lo que querría, bueno, lo que se tendría que producir, y abajo tienes la realidad, o sea, la pérdida. Como conclusión, pues bueno, vemos que había una sobreestimación de producción anual de 2.176,5 megavatios hora, un incremento del efecto Estela atribuido a la mala medición del viento de un 0,32%, lo que provoca una fatiga en las turbinas, es decir, más turbulencia, más cargas tienen las palas y más costes de mantenimiento a largo plazo pueden presentar, que esto no se representó en las pérdidas económicas. En las pérdidas económicas solo se tuvo en cuenta la subestimación de los ingresos, que en este caso, aplicando 117 euros megavatio hora, nos daba, que es un valor estándar en España, nos daba unas pérdidas anuales de 254.650 euros al año. Y nada, muchas gracias. Hay preguntas. Sí, dime. Lo primero, nosotros, bueno, en general nos dedicamos mucho a la asesoría de campañas de medición y recomendamos mucho el uso de GeoGain porque hemos visto una diferencia como feedback de vuelta. Las preguntas son, nos ha tocado sobre todo, por ejemplo, zona al norte de Los Ángeles, donde estamos viendo perfiles verticales súper intensos y que por lo tanto nos invitan a buscar alturas de búsqueda de 160, 170. Cuando tenemos un mástil de medición solo a 120 metros,
y yo tengo que hacer una extrapolación vertical tanto de velocidad como de dirección. Si yo solo tengo el geobrain en la veleta de punta, Sí. voy a tener súper clara la dirección en esa zona, pero no voy a tener claro el wind field, la rotación. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Si la veleta de abajo está mal puesta, igual ese error va a estar permeando y me va a llevar a una dirección, si extrapolo creyéndole a esa rotación, me va a llevar a un error de dirección a altura de bucle ya a los 170, por ejemplo. A veces también puede ser importante, 6, 10 grados, más o menos. Nosotros en esos casos, y es que de repente una pelea que nos cuesta un poco, incitamos a nuestros clientes a poner 2 geobrain para tener claridad de la rotación del recurso. En general, en los mástiles en los que hemos puesto 2 geobrain, nota que la rotación es casi nula. Lógicamente depende de la geografía del sitio y todo, pero me pareció leer en un documento también que en caso de contar solo con un geobrain, asumiésemos esa dirección como cierta y la llevásemos a altura de buque a la que quisiéramos. Sí, ¿Qué les ha pasado con eso? ¿Han logrado ver un poco realmente qué hay error podría haber de decir, ok, yo asumo la de 120 y me la llevo sin ninguna modificación a 150, 160, en caso de haber una única geobrain? Sí, vale. A ver, dentro de la primera gráfica aparecen las incertidumbres a la dirección del viento, ¿no? La mínima parte es la de la orientación de la veleta y luego también tienes incertidumbre, bueno, de orientación, de extrapolación al punto donde vas a instalar el molino y también el efecto Coriolis. El efecto Coriolis lo que hace es que la dirección del viento va cambiando en altura, ¿no? Entonces, hasta ahora, como tú no tenías tanta precisión, tú no lo podías medir. Pero en este caso lo que tienes que hacer es colocar 2 o incluso 3 geobrains. Entonces tú colocas varias geobrains con veleta y como tienes un error inferior a 1 grado, ya puedes detectar el efecto Coriolis, es decir, cómo va rotando el viento y puedes extrapolarlo a 160 metros. Sí, gracias. Sobre lo mismo, eso quiere decir que la... Perdón, sobre lo mismo, quiere decir que se ponen las mediciones a distintas alturas para ir corrigiendo ese efecto. A ver, ¿De Coriolis? Claro, a ver, eso depende del terreno. Si el terreno es complejo, tienes mucha más incertidumbre que si el terreno es simple, ¿no? En un terreno simple tú puedes colocar una geobrain en la veleta en top y ya tú puedes sacar la orientación para esto de veletas, porque sabes que el viento más o menos va a soplar de la misma dirección y a lo mejor tienes un error de poco, de 1 grado, 2 grados, ¿no? Si tú quieres una medición precisa, pues lógicamente tienes que usar más sensores. Entonces, si el terreno es complejo, puede haber más variación de la dirección en función de la altura. Entonces, claro, tú cuando quieres extrapolar, pues es eso. Tienes que tener, cuanto más datos tengas, mejor va a ser el recurso eólico. Y cuanto más preciso sea, pues también. Sí. Perdona, yo me quedé corto una pregunta. Sí, a ver, Cuando nosotros también se hace la cotización del mástil, normalmente viene el conjunto veleta geobrain ya montado desde fábrica, sí, para evitar un error ahí humano en el ensamblaje o en la calibración. Con eso nos aseguramos prácticamente de que la medición viene bien. En una oportunidad lo quisimos instalar en un líder, pero claro, fue más complejo porque el instalador me dijo, vale, perfecto, pero el geobrain lo estarían montando ellos dentro en el líder y igual puede haber un error en ese montaje, un error al final humano que es lo mismo que ocasiona los anteriores. Entonces, ¿qué solución hay o cómo normalmente implementan un geobrain de este tipo líder, por ejemplo, o un SOR? Sí, vamos a ver. Tú puedes pedir la geobrain orientada desde fábrica, desde Quinte, y si no, la geobrain tiene un láser externo, es decir, tú la conectas a una alimentación externa y te sale el láser. Tú lo que haces es referenciar el láser con la cola, pero aquí puse alguna, por si acaso me lo preguntaba, algo parecido. A ver, aquí está. Tú conectas la geobrain al logger o a cualquier alimentación y sale un láser de atrás, ¿no? Entonces tú referencias la veleta con la geobrain, tú pones la veleta a 180 grados, la bloqueas y tú la referencias con la geobrain. Y ahí ya te queda orientada la geobrain con la veleta. Luego, para el caso del LIDAR, tenemos desarrollado también un sistema que sirve para orientar molinos a los generadores. Tenemos como un casquillo, al casquillo le colocamos un láser, sacamos la dirección del molino y luego quitamos el casquillo y colocamos la geobrain. Entonces tú lo que haces es referenciar el molino a la geobrain. Entonces tú en cualquier momento sabes la referencia del molino. Pues con el LIDAR igual, o sea, tú colocas el casquillo, lo referencias con un láser, con el láser apuntas al norte o a la referencia del propio LIDAR o SODAR y luego cambias el láser por la geobrain y ya te quedaría referenciado. Y ya luego el LIDAR lo puedes instalar en cualquier posición, que automáticamente sale el sol y se te referencia.
De nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Una pregunta. ¿Y cuáles son las señales que comunica la GeoBrain? ¿Solamente la dirección corregida o también el offset? Porque si uno conoce el offset, por ejemplo, uno podría ver que el mástil está girando por falta de mantenimiento, eso todo. ¿Es posible ver esas señales? A ver, un poco la recomendación que hago yo, o sea, tú conoces una gráfica, la gráfica de la GeoBrain es muy aburrida, porque generalmente siempre registra lo mismo, que es el offset, ¿no? Entonces tú colocas el offset que te da la GeoBrain en el estudio de recursos, ¿no? Si tú ves que de repente el offset te cambia, tú lo que puedes hacer es, estudiando la gráfica, ver la fecha exacta del cambio de offset y ya tú puedes recalcular los cálculos desde el momento que se torsionó la torre hasta ahora. Pues el momento que se cambió la dirección. Bueno, esto es de otra presentación, sí, claro, yo puedo estar hablando de esto mucho tiempo o 10 minutos, entonces tuve que resumirlo bastante. ¿Sí? ¿Cuáles son valores más o menos referenciales de lo que se puede torsionar una torre? Pues depende de la instalación, o sea, tú es una torre arrastrada, entonces tú cuando instalas la torre y cuando calculas la referencia de la torre, pues los anclajes todavía están frescos, ¿no? Entonces los anclajes se empiezan a hacer un poco, los vientos se aflojan y la torre se suele torsionar los primeros meses. Entonces el primer año se puede torsionar bastante y luego depende si le haces mantenimiento o no le haces mantenimiento, se puede seguir torsionando la torre. Pero yo vi torsiones de 8 grados, pero en torres que no se hacía el mantenimiento correspondiente. Si tú le pesas los vientos y le haces un mantenimiento constante, pues lógicamente se torsionará menos. También depende del que están los anclajes. Si los anclajes están mal alineados, pues tienes más cargas internas y se te puede torsionar más la torre. ¿Hay parámetros ambientales que afecten la precisión de la medición de la GeoBrain? Por ejemplo, la elevación, niebla, humedad, temperatura. Sí, a ver, la GeoBrain solo registra datos cuando hace sol, lógicamente, pues no mejor es solar. Entonces, cuando no hace sol, lo que hace es registrar el dato anterior. Pero ¿qué pasa? Que esto, como la gráfica no cambia, entonces tú vas registrando el dato anterior hasta que sale el sol, se te referencia y casi siempre te vuelve a registrar el mismo dato, ¿no? Entonces, claro, tú tampoco tienes que hacer un seguimiento constante cuando hace nubes, por ejemplo. O sea, tú con tal de tener varias mediciones al día, ya sabes si la referencia cambió o no. Luego, para los aeros sí que es un poco más preciso, ¿no? Porque tú quieres saber la dirección del aero. Entonces, en ese caso sí que tenemos un sensor más preciso del sol y luego también estamos mirando analizar la radiación ultravioleta, porque la radiación ultravioleta, aunque esté nublado, pues puede sacar la dirección. O sea, el único factor es que sea de noche, porque de noche como no hay sol no se puede diferenciar. Pero bueno, internamente tiene un programa que dice el ángulo del sol es positivo para arriba o negativo. Si es negativo, pues ya sabe que es de noche y nada. Tan pronto es positivo el ángulo, pues ya empieza a calcular los offsets. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, la última y... vale, dos más. ¿Hay dos? ¿No? Bueno, solo una y... ¿Han hecho estudios de cómo se comporta la GeoBrain con diferentes temperaturas? Y si fuera así, más o menos en qué rango tienen determinado que tiene como una operación óptima y en qué rango ya empieza a tener problemas? Sí, a ver, hemos instalado la GeoBrain en todo el mundo, en muchas latitudes, en el desierto, en Noruega, y siempre midió bien, ¿no? Lo que sí hicimos muchas pruebas antes de ponerla al mercado fue para analizar que efectivamente todo resiste. O sea, nosotros la instalamos primero en el desierto, para amplitud térmica muy grande, para que resiste bien. La instalamos en Noruega para ver que es completamente resistente también al frío intenso. O sea, que más que nada se hizo la prueba para ver que sea exactamente muy resistente. Pero el sol es el mismo, o sea, tú la puedes instalar a menos 15 grados, que si hace sol es el mismo, ¿sabes? Y como tienes la referencia de la localización exacta con el GPS, pues automáticamente tú sabes dónde debería estar el sol. Si no hay más preguntas, lo dejamos aquí, la presentación de Fintech. Muchas gracias.